Y si vivo 100 años pienso en ti. Buenos días, curiosos del cine. Yo soy Megan y bienvenidos a La vida es un cine, un podcast en el cual hablaremos sobre el cine mencionando algunas de las épocas y todo lo que nos hace vivir y escenas inolvidables de ellos. Yo soy Hani. Y yo soy Estrella, y juntas los acompañaremos en este episodio especial. Hoy nos subimos a la máquina del tiempo, en el cual viajaremos un poco más a las décadas de los 90 y de los 2000. Recordaremos esas películas que marcaron una generación, desde clásicos familiares hasta los éxitos más taquilleros de la época. Y además hablaremos del cine mexicano contemporáneo, con películas que han impactado por su autenticidad y visión única. Comenzamos. Aquí podemos meter el realismo de los cines del 90. Para empezar, pensemos en el realismo. Y cuando digo realismo me refiero a un cine que no tiene miedo de mostrar la vida como tal, cruda, a veces desagradable, pero increíblemente auténtica. Películas como Trainspotting, 1996, son un perfecto ejemplo de esto. Claro, Megan, Trainspotting no solo es una película sobre la gloria de la vida de los drogadictos, sino una mirada sin adornos al vacío existencial que enfrentan estos jóvenes que están atrapados en la adicción. El realismo de esta película no solo está en los escenarios o en las situaciones, sino también en cómo nos hace sentir incómodos, como si fuéramos parte de esa realidad oscura. Es cierto, Hani. Y a ese realismo en el cine de los 90 también se le dio un enfoque más social. Películas como Boys the Hot de 1991 nos muestra el lado más difícil de la vida en los barrios marginales de Los Ángeles. No solo un retrato de la violencia, sino también de las tensiones raciales y económicas que definen esas comunidades. Y lo más impactante de esas películas es que no buscan justificarse, simplemente las representan tal cual son. Es que exacto, Estrella. El realismo de los 90 no tiene miedo de ir al corazón de los problemas sociales. La película que acabas de mencionar es una de las más honestas y dolorosas de esta década. El cine de esta época no tenía miedo de mostrar las injusticias y las desigualdades y las dificultades en la vida social. Claro, pero ahora hablemos un poco más del tema, un poco más a fondo. La violencia en el cine de los 90. La violencia dejó de ser solo una herramienta para el suspenso o el entretenimiento y se convirtió en un comentario social. La violencia, aunque estilizada y un tanto exagerada, se utiliza para reflexionar sobre la cultura estadounidense, sobre cómo la violencia está tan presente en la vida cotidiana que ya casi ni nos damos cuenta. Exacto. El hecho de que la violencia esté tan mezclada con el humor negro hace que nos sintamos incómodos, ¿no? Nos hace preguntarnos, ¿es esta la violencia que consumimos sin pensarlo? ¿La hemos normalizado tanto? Este tipo de reflexiones que nos hace la violencia también está presente en Natural Born Killers, 1994, de la cual lleva la crítica a los medios a otro nivel. No solo muestra asesinatos sangrientos, sino que también nos muestra cómo los delitos de comunicación glorifican los asesinos, los cuales los transforman en celebridades e íconos de cultura popular. La violencia es un producto que más se consume. Claro, y esa es la ironía. Los medios de comunicación son los verdaderos criminales, al menos en la forma en que convierten la violencia en un espectáculo. Stone lo hace tan explícito que no podemos ignorarlo. La violencia ya no es solo un acto en la pantalla, sino que también está ocurriendo en la sociedad a través de los medios. Ahora hablemos de películas que nos hicieron conectar con la realidad de una forma única. Son historias más auténticas y sin filtros. De ejemplo, tenemos los 90. Nos trajeron historias que reflejaban en la vida cotidiana, sin adornos ni exageraciones, mostrando realidades que pocas veces veíamos en pantalla. En México, por ejemplo, tuvimos La Ley de Herodes, que fue lanzada en 1999, una sátira política que expuso la corrupción del sistema con un humor ácido y realista. Claro, y en esa misma línea, Todo el Poder de 1999 nos mostró un retrato crítico del crimen y la inseguridad en la Ciudad de México, pero con un toque de comedia negra que la hizo única. En esta no podemos olvidar claras películas como Cilantro y Perejil, que fue lanzada en 1998, la cual retrató de manera honesta y cercana las relaciones de pareja y conflictos de la vida moderna. Esa película sigue siendo muy vigente, y si nos vamos a algo más intenso, Intimidades en un cuarto de baño.
en 1989, que nos mostró una historia cruda sobre la violencia de género y las relaciones humanas en la sociedad mexicana. Sin duda, el cine mexicano de los 90 y principios de los 2000 apostó por historias que reflejaban nuestra realidad sin filtros, con personajes y situaciones que todos podíamos reconocer y hasta poder llegar a sentirnos identificados. En esta parte del episodio yo les podría hacer unas cuantas preguntas. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estas películas te recuerda más? ¿O qué película referente a estos temas que te hemos puesto tú podrías recomendar? Déjenos en los comentarios. Bueno, rebobinamos a la cinta del cine mexicano de los 90, que eso es algo más personal, innovador y arriesgado. Ese que empezó a hablar de nosotros, con más crudeza, con más verdad, con muchísima más alma. Incluso yo podría meter que entre el país más vivía crisis económicas, cambios políticos y heridas sociales abiertas, el cine también se transformaba. Ya no se trataba de hacernos reír o entender. Empezábamos a ver películas que incomodaban, tocaban fibras y nos ponían frente al espejo a pensar. Y ahí, entre esas crudas imágenes, personajes rotos y guiones que no necesitaban finales felices, también se contaron nuestras propias historias personales. Claro, Estrellita, y hay una película que cambió el juego en los 90. Fue Sexo, Pudor y Lágrimas, un clásico, en 1999. Un título que rompía tabús, sí, pero también hablaba de la intimidad moderna, de la frustración emocional y de lo que no se decía en casa. Esa película no era solo provocativa, era personal, nos puso a hablar del deseo, de la soledad dentro de las relaciones, de lo que pasa cuando creces sin herramientas para amar bien. Exacto, y aquí cabe recalcarlo y hay que decirlo de una manera abierta, los 90 fueron una década donde el cine mexicano se atrevió a mostrar lo más feo del alma, no solo lo bello del paisaje. Películas como Cilantro y Perejil, ya mencionada, La mujer de Benjamín, contaban historias de amor, torcidas, cotidianas, reales y la crudeza. La Ciudad de México dejó de ser solo un fondo. En películas como El Callejón de los Milagros, en 1995, se volvió protagonista, un personaje más vivo, complejo y lleno de contrastes. A mí me marcó El Callejón, porque mostraba lo que yo veía en mi colonia. Vecinos con secretos, sueños rotos, gente buena haciendo cosas malas por necesidad. Y esto es valioso en el cine noventero, pues empezamos a idealizar México y a retratar desde sus fracturas, desde la violencia callada, el clasismo sutil y desde la lucha de sobrevivir emocionalmente en nuestro día a día. El cine de los 90 no solo cambió técnicamente, cambió también espiritualmente, se volvió más íntimo, más humano, más político. Yo no entendía todo lo que veía a esa edad, pero sentía que esas películas hablaban tal vez de mi mamá, de mis vecinos o hasta de mí. Aquí lo arriesgado es que las películas eran un poco incómodas. A veces no terminaba bien o a veces no cerraba nada, pero lo que sí valía es que te dejaban pensando. Y esto es lo más valioso que cualquier final feliz que te deje una buena perspectiva sobre la vida real. Aquí, en este hablaremos sobre cómo distintas películas reflejaban temas sociales y culturales a través de diversos géneros, temáticas, entre ellos, por ejemplo, analizaremos Huesera, Te prometo anarquía, Nosotros los nobles, La leyenda de la Nahuala y Amores perros. ¿Listos? Claro, porque el cine no solo entretiene, también nos permite reflexionar sobre nuestra sociedad. Cada una de estas películas tiene un enfoque particular y hoy vamos a desmenuzar las temáticas y géneros. Así es, veremos el terror, la acción, la comedia y el drama, que sirven para contar historias que van mucho más allá de la pantalla. La diversidad y temas en común es un tema hablado por el país mexicano, más que nada del cine. Ya no solo lo que veíamos en los festivales o el arte de comedias románticas en cartelera. En los últimos años se ha vuelto un espejo mucho más amplio y diverso sobre la diversidad. Así es, como nuevas regiones, ya no todo pasa en la Ciudad de México como antes. Ahora tenemos historias de otros lados, desde Oaxaca, Monterrey, Chiapas, el norte fronterizo, cada uno con su propio acento, ritmo y paisaje, lo que le da el toque. También están los nuevos géneros, del terror psicológico como en Huesera, hasta ciencia ficción con crítica social como Los Parecidos, pasando por distópicos como Nuevo Orden. Pero mucho ojo aquí. Aunque hay muchas diferencias de estilo y enfoque, hay temas que aparecen una y otra vez.
como si fueran el hilo del conductor del cine contemporáneo mexicano. Te cuento algunos. La desigualdad social y la violencia. Películas como Ya no estoy aquí muestran la vida de jóvenes atrapados entre cultura, pobreza y migración. La violencia no siempre es explícita, pero siempre se siente. También está identidad y pertenencia, el conflicto entre lo que somos y lo que el mundo espera de nosotros, como en Roma, donde se mezclan las clases sociales, el género y la historia familiar. Aquí podemos agregar el cuerpo y el género. Muchas de las directoras que están usando el cine para cuestionar el machismo, la maternidad obligatoria, la violencia simbólica sobre el cuerpo. Huesera es un claro ejemplo de esto. Al igual, la memoria y la política, desde el movimiento estudiantil del 68 hasta historias no contadas, como el baile de los 41. Hay un interés en rescatar lo que nos formó como país. Aquí podemos empezar a salir de lo superficial y entrando a la realidad. Aquí aplicaremos un tema, uno de mis favoritos, el terror y la fantasía. Huesera es un claro ejemplo de cómo el género del terror puede abordar temas profundos, pues no solo puede narrar historias de terror, sino que también habla sobre la maternidad obligada, la presión social y la identidad femenina. Sí, y lo interesante es cómo utiliza el cuerpo y lo paranormal para representar la angustia y el miedo de la protagonista. Es un cine de terror con un trasfondo psicológico muy fuerte. Al igual, La leyenda de la Nahuala, que aunque como ya sabemos es animada y para un público más joven, también juega con lo sobrenatural. Desde la perspectiva del folclore mexicano, aquí podemos ver cómo el cine puede usar mitos y leyendas para contar historias emocionantes y educativas. Es que exacto, el terror del cine mexicano ha evolucionado demasiado y ahora podemos ver películas que mezclan lo sobrenatural con el análisis social, no solo para asustar, sino para hacer pensar sobre la vida cotidiana. Pasemos ahora al drama y al cine social. Amores Perros, como ya mencionamos, es una de las películas más importantes en este género. Nos muestra un México crudo, donde la violencia, el amor y el destino están interconectados. La verdad, a mí me encanta la estructura narrativa de Amores Perros, ya que entrelaza varias historias y nos muestra diferentes realidades en la Ciudad de México. Esto es un reflejo de la desigualdad, el sufrimiento y las decisiones humanas que están presentes en la vida cotidiana. Y no podemos olvidar Te prometo anarquía, una de las películas que me ha puesto a pensar, pues nos lleva al mundo del crimen juvenil y la marginalidad con la estética más cruda y realista. Sí, y además toca temas de identidad y libertad. Es una película arriesgada que nos muestra una juventud perdida en la violencia y la ilegalidad. Finalmente, hablemos un poco de la comedia. Nosotros los Nobles es un gran ejemplo de cómo el humor puede ser una herramienta para criticar a nuestra sociedad. Definitivamente la película habla sobre la desigualdad económica, los privilegios y la falta de conciencia de clase con un entorno ligero pero efectivo. Y es interesante, porque aunque es una comedia, nos deja una reflexión sobre la importancia del esfuerzo y la empatía. No es solo reír por reír, sino una crítica bien planteada. Claro, Estrellita, y justo eso es lo maravilloso del cine mexicano, que usa todos los géneros para hablar de nuestra realidad. También hablaremos sobre el cine como espejo social, donde podemos explorar diferentes temas fascinantes desde perspectivas. Hoy les vamos a hablar sobre un tema que une el arte con la sociedad, el espejo social más interesante. Así es, Megan. El cine, más que una forma de entretenimiento, es una ventana a nuestra realidad. A lo largo de la historia, no solo han mostrado historias imaginarias, sino también se han reflejado las tensiones, los sueños y las luchas de las sociedades que los producen. Y no es solo un reflejo pasivo, sino que también tiene el poder de moldear la percepción pública y fomentar cambios sociales. En este episodio vamos a explorar cómo el cine ha sido, es y puede seguir siendo un espejo social. En este tiempo que ya tenemos, avanzaremos un poco más en el tiempo. Durante las décadas de los 90 y 60, el cine mexicano empezó a ser más que un espejo, pues no solo eran tensiones sociales, sino que también cambios políticos, culturales que se veían en nuestro país. Sí, el cine mexicano tiene una larga historia que comenzó a principios del siglo XX. Durante los primeros años, las películas eran mayormente de entretenimiento, pero incluso en sus inicios ya se podía ver una intención de retratar la realidad del país. Claro,
Y aunque en ese momento el cine mexicano estaba influenciado por géneros internacionales como el cine de Hollywood, comenzó a ser un reflejo de las costumbres mexicanas. Con el paso de los años, llegaron películas que empezaron a retratar las clases sociales, las desigualdades y los conflictos que marcaban a la sociedad mexicana. Aquí podemos meter un ejemplo, que fue la época de oro del cine mexicano, en las décadas de los 40 y 50, cuando realizaron películas que no solo cautivaban por su belleza visual, sino que también mostraban las tensiones de la vida rural, las injusticias sociales y los conflictos entre clases. Exactamente, películas como Los Olvidados, por ejemplo, no solo muestran la pobreza extrema, sino que invitan a la reflexión sobre las estructuras sociales que mantienen a millones de personas en la marginación. Esta película, aunque fue de forma cruda, reflejó una realidad que muchos preferían ignorar en ese momento. Ya avanzaremos un poco más en el tiempo. Durante las décadas de los 60 y 70, el cine mexicano comenzó a ser un poco más que un espejo. No solo tensiones sociales, sino que también cambios políticos y culturales que se veían en el país a diario. Así es, en esta época surgieron muchos cineastas que se enfocaron en los problemas sociales y políticos del momento. Crearon películas que abordaban cuestiones como la violencia, la represión política y los conflictos sociales. Un claro ejemplo es La Otra Familia, que refleja las realidades complejas de la vida urbana en México. Y también en la década de los 80, cuando la crisis económica golpeaba fuerte al país del cine mexicano, retrató los estragos de esa realidad. Películas como bien lo dice su nombre, El Infierno, que muestra de forma satírica la violencia y el narcotráfico. No solo contaban historias, sino que se convertían en una crítica social sobre los problemas del momento. Hoy en día tenemos un problema en el cine mexicano. Ayuda a muchos reflejos de las transformaciones sociales que ocurren en el país. Sin embargo, también enfrenta nuevos retos en un mundo cada vez más globalizado. El cine mexicano tiene que lidiar con la competencia de plataformas internacionales y con la necesidad de representar una sociedad diversa y plural. Exacto, en la actualidad vemos cómo el cine mexicano sigue abordando temáticas como la violencia, los derechos humanos, la migración y la desigualdad. Películas recientes como Roma o La Jaula de Oro son perfectos ejemplos de cómo el cine mexicano continúa reflejando una sociedad en constante cambio y lucha. Por otro lado, también están surgiendo nuevas voces en el cine mexicano, que exploran temas como la familia, la identidad, el dolor y las contradicciones de la sociedad mexicana contemporánea. El cine sigue siendo un espacio para la reflexión y el cuestionamiento propio. Más allá de ser solo un espejo, el cine mexicano también tiene que ver con ser un poder transformador. Las películas pueden inspirar movimientos sociales como lo vimos en el cine La Nueva Ola Mexicana, en los años 60 y 70, que ayudó a visibilizar las luchas con los más desposeídos. Claro, el cine mexicano ha sido capaz de crear una conciencia colectiva sobre temas fundamentales, desde la lucha por los derechos humanos hasta la reflexión, como la identidad nacional, y no solo en México, sino a nivel mundial. Películas como Coco o Amores Perros han mostrado la riqueza de la cultura mexicana, mientras abordan temas universales que conectan con audiencias de todo el mundo. Totalmente de acuerdo, Hani. El cine mexicano no solo documenta la realidad, también tiene el poder de transformar esa realidad. Nos invita a cuestionar nuestras costumbres, nuestras creencias y nuestra forma de ver el mundo, y eso es algo que no podemos dejar de valorar. Para acabar con ese tema, podemos decir que el cine mexicano ha sido y seguirá siendo un espejo de nuestra sociedad, reflejando nuestras luces y sombras. A través de sus historias y hemos podido ver luchas, los triunfos y los desafíos de una nación en constante evolución. Aquí pasaremos al cine de los 2000. De 2000 en adelante ha crecido y diversificando sus géneros, ofreciendo propuestas innovadoras en terror, drama y comedia. Hay cada vez más variedad en las historias que se cuentan, lo que ha permitido llegar a diferentes tipos de públicos. Así que la próxima vez que vean una película mexicana, disfruten de su diversidad y calidad. Para comenzar, ahora hablaremos de cómo se da ese despertar. A lo largo del siglo XX, el cine pasó por varias transformaciones. En sus primeros años, las películas eran principalmente narrativas, lineales con estructuras muy claras, pero a partir de las décadas de los 60s y 70s, comenzaron a surgir movimientos que desafiaron estas convenciones. Así es, Hani. Por ejemplo, el nuevo cine alemán en la década de los 70, con directores
nuevos con la tradición de la narración convencional. Estas películas presentan personajes más complejos y situaciones más ambiguas, haciendo que el espectador cuestione el papel de la moralidad y la política en la vida cotidiana. Y en América Latina también hubo un despertar en el nuevo cine latinoamericano. Muchos movimientos como el cine de la revolución en Cuba o el cinema novo en Brasil trajeron el cine más politizado, con una fuerte crítica social y política. Películas como Memorias del Subdesarrollo, 1968, exploraron la identidad de la opresión en América Latina dando voz a las luchas sociales. Claro, el cine comenzó a ser más consciente de su rol como reflejo de la sociedad y como una nueva herramienta de cambio. Y lo fascinante es que estos movimientos, como el nuevo cine latinoamericano, no solo usaron una narrativa diferente, sino también nuevas formas visuales para representar la realidad de una manera cruda, directa y a menudo surrealista. Aquí ya nos iremos a otro tipo de sección. Mezcla nostalgia y modernidad con versiones nuevas y humanas. El cine mexicano contemporáneo se ha convertido en un espacio donde lo íntimo, lo emocional y lo social se encuentran. En este momento hay algo que se repite, la mirada hacia atrás, hacia la infancia, hacia los hogares, que se ha transformado hacia los vínculos que dejaron huella. Un ejemplo perfecto, Roma, de Alfonso Cuarón. Una película que es casi una carta de amor a su niñez con sus luces y sus sombras, con una fotografía en blanco y negro que nos transporta, pero también con una sensibilidad muy actual. Roma no solo es memoria, es también una reflexión sobre el poder, la desigualdad y el cuidado. Otro ejemplo precioso es Los Lobos. Dos niños migrantes, una madre que lucha por salir adelante y una infancia que a pesar de todo encuentra formas de imaginar, de resistir. Es un relato tierno y poderoso que mezcla el dolor con la esperanza. Ahora bien, el cine mexicano actual no solo se queda en recordar, también experimenta, se arriesga y se moderniza. Ya no estoy aquí. Es una joya. Nos presenta la cultura colombiana de Monterrey con su cumbia rebajada, sus peinados altísimos y su estética única. Pero detrás de esa explosión visual hay una historia de migración, de identidad y de pérdida. Una película moderna en todo, en la forma, en la narrativa, en la sensibilidad. Y claro, está La Camarista, una película silenciosa, íntima y minimalista. Nos lleva al día a día de una trabajadora de hotel y desde ahí nos habla de los sueños, la invisibilidad y la clase social, con un lenguaje muy actual pero con una ternura que conecta con lo más humano. Aquí tenemos algo en común. Todas las películas hablan sobre el humano, personajes reales muchas veces olvidados en el cine tradicional. Niños, mujeres, migrantes, trabajadores, gente común con historias extraordinarias. La mezcla de nostalgia y modernidad no es solo un recurso estético, es una forma de sanar, de resistir, de construir nuevas narrativas. Es el cine mexicano diciéndonos, sí, esto fuimos, esto somos, pero también esto podríamos ser. Hablemos de cómo la globalización ha impactado la manera en la que consumimos y producimos el cine y qué impacto ha tenido en el cine mexicano. En los 90 todavía dependíamos mucho de la distribución tradicional, los cines, los videoclubs y la televisión, pero con la llegada del internet y el streaming, todo cambió radicalmente. Exacto, ahora podemos ver el cine mexicano en cualquier parte del mundo, con solo un clic, pero al mismo tiempo esto significa que compite directamente con producciones de Hollywood y en otros países más producidos de alguna manera. Desde la época dorada del cine mexicano hasta la actualidad, la industria ha evolucionado para adaptarse a la globalización. En los 2000, con la llegada de cineastas súper famosos como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González, el cine mexicano logró un alcance mundial impresionante. Sí, luego está El laberinto del fauno, de Del Toro. Fue una prueba de que el cine mexicano podría contar historias con un lenguaje universal sin perder su esencia. Sin embargo, eso también se abrió debate, pues sobre los cineastas siendo realmente parte del cine mexicano, si no ya pertenecen a Hollywood. Pero dime, ¿qué piensas tú? Es un punto interesante, pero también creo que su éxito ha permitido que muchas otras películas mexicanas sean reconocidas internacionalmente. Películas como Roma. Aunque también hay que hablar de los retos con la globalización, el cine comercial ha crecido y eso ha hecho que sea más difícil para las películas independientes encontrar espacio en salas de cine. Ahora depende mucho del streaming y popularización.
Y al final, la globalización ha traído ventajas y desventajas. Pero algo es claro, el cine mexicano sigue evolucionando y sorprendiendo al mundo con historias auténticas y valientes. Así es, el cine mexicano no solo ha mostrado lo que somos, sino también lo que podremos llegar a ser. En esta reflexión les invito a pensar mucho y nos da una perspectiva única sobre nuestra vida social, cultural, y con esto cerramos este episodio. Y eso es todo, esperamos que les haya gustado este episodio, no los hayamos dormido. Y los vemos en el siguiente. Bye. Bye.